Hey, ¿qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre, en la esquina superior derecha del video tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Efecto, Venezuela se arregló. Recesión podría afectar a sectores económicos que tuvieron mejoría. Ya son varios los especialistas que alertaron que la situación económica de Venezuela ha empeorado durante los últimos meses. En tal sentido, el economista Daniel Cadenas apuntó que varios sectores se verán afectados por esta recesión. Cadenas explicó en Twitter que varios factores van a provocar que algunos sectores de la economía venezolana se vean afectados. Por lo tanto, exhortó a estos propietarios a prepararse ante una posible recesión: turismo, inmuebles, ventas minoristas, restaurantes y recreación. Expertos llevan varios meses alertando sobre una posible recesión económica a nivel mundial. Sin embargo, Cadenas subrayó que esta crisis puede afectar aún más a Venezuela por el contexto que se vive en el país. El economista concluyó que los efectos en Venezuela podrían ser peores que en otros países, pues no existe el crédito al consumo como amortiguador o colchón. ¿Por qué no? Venezuela no se arregló, la economía no se arregló, los servicios no se arreglaron, el gordo tetón no rebajó, el turismo no se arregló, los restaurantes no se arreglaron y Chávez tampoco se arregló, porque se murió. Alto, si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiVinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video, o si prefieres puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. El régimen de Maduro no va a tener acceso a documentos presentados por víctimas en la Corte Penal Internacional. El régimen de Nicolás Maduro continúa poniendo trabas en cuanto a la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta oportunidad, pide al organismo responder a los testimonios de 8.900 víctimas que apoyan la reanudación de las indagaciones. No obstante, el Tribunal Internacional no le dará la información recaudada debido a que es totalmente confidencial. Están dormidos los del régimen, pidiendo los testimonios para comenzar una cacería de brujas a gran escala de víctimas y testigos. Así lo expresa un artículo publicado en el portal web de la CPI sobre la situación en el caso venezolano, que se titula Información para las víctimas. En el mismo precisa que la Corte maneja la información recibida con estricta confidencialidad, por lo que recalcan que el gobierno chavista no va a tener acceso a los documentos. Esta información solo se transmite a la Sala de Cuestiones Preliminares. Ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, videos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre. Las opiniones y preocupaciones de las víctimas no se consideran evidencia, resalta la CPI en dicho documento. Agrega que la sección para la participación de las víctimas y las reparaciones, BPRS por sus siglas en inglés, fue la encargada de registrar la información que aportaron las víctimas a una base de datos. Asegura que solo tiene acceso al personal autorizado de la Secretaría. El escrito de la Corte subraya que la mayoría de las víctimas estuvieron de acuerdo con respecto a la gran preocupación que sienten por su seguridad y la de sus familiares, así como también sienten inquietud por la seguridad de las personas u organizaciones que las asisten. A todo esto, el Tribunal Internacional precisa que el miedo de las represalias fue mencionado recurrentemente por las víctimas. Además, mantener la confidencialidad de su identidad es una de las solicitudes más frecuentes. El gobierno socialista solicita a los jueces que le den hasta el 30 de mayo para responder a los testimonios de las víctimas que recogió la BPRS. La petición la hizo el canciller Iván Gil a través de una carta de 7 páginas con fecha del pasado 25 de abril. Entre los argumentos que presenta el gobierno, se dice que el informe de la BPRS registra hechos de víctimas que pudieron haber sido objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores pudieron haber recibido sanciones internas. Además, habla sobre la posibilidad de que esos hechos no se hayan reportado nunca ante el sistema judicial y que por esta razón necesitan revisarlos en detalle. Sí, claro, revisarlos en detalle. Para la ONG Provea, que defiende los derechos humanos en Venezuela, la petición del régimen del gordo tetón se hace con un fin dilatorio, porque los jueces de la CPI deberían responder al Estado, retrasando así la decisión de continuar o no las investigaciones. Incluso, la organización no gubernamental Encuentro, Justicia y Perdón coincide con Provea en ese sentido. La ONG cree que la maniobra del régimen es una táctica que tiene el objetivo de dilatar el procedimiento y de esa manera evitar que avance. Ante esto, los portavoces de Encuentro, Justicia y Perdón manifestaron lo siguiente a través de la red social Twitter. Por la contundencia de la información enviada, tanto por el fiscal Karim Khan como por la sección de víctimas, no queda lugar a dudas de que este proceso en sus tiempos y en sus formas irá avanzando de conformidad con los más altos estándares que establece el derecho internacional. Igualmente, la mencionada ONG
pide a las víctimas que participaron en el proceso sentirse confiadas y tranquilas porque desde el inicio se sabe que la información aportada es absolutamente confidencial. Sobre la decisión de continuar o no con las investigaciones, lo dictará la Sala de Cuestiones Preliminares, después de examinar y evaluar detenidamente todas las observaciones recibidas por la Fiscalía, el gobierno de Venezuela y las víctimas. El informe denuncia condiciones de migrantes en la frontera entre Perú y Chile. Un informe realizado por la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, difundido el día de ayer, concluye que los extranjeros que se encuentran desde hace varios días varados en la frontera entre Perú y Chile quedan en el limbo entre los dos países. Dicho informe resalta que la única opción que tienen es pasar durante la noche por pasos no habilitados a territorio peruano, pagando lo que les cobren. El documento lo suscriben observadores de 4 organizaciones que pasaron varios días sobre el terreno recogiendo testimonios, tales como estar atrapados entre 2 fronteras obliga a los migrantes a pasar caminando por el desierto, incluso hasta 6 horas en altas horas de la noche, expuestos a redes de tráfico y peligros mortales. Es un periplo que enfrentan incluso mujeres embarazadas, niños y adolescentes. En los últimos tiempos, muchos migrantes que se encontraban en Chile en situación irregular decidieron salir de este territorio o regresar a sus países en búsqueda de otras oportunidades. Muchos no lograron regularizar su situación, lo cual les impide trabajar en condiciones dignas. En su ruta de retorno se encontraron con restricciones en la entrada en Perú. El pasado miércoles, el país andino declaró estado de emergencia en sus fronteras y llevan días varados. Los autores del informe también destacan la falta de una visión humanitaria de la situación, así como un abordaje político que considera el valor de la vida de estas personas, dejadas al abandono y cuyo control se ha hecho de forma violenta. Explican que la manera de abordar el problema por parte de la policía chilena es a partir de la criminalización. La Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes instó al Estado a promover un corredor seguro para la migración venezolana que desea retornar a su país. Es una propuesta que este viernes respaldó públicamente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimiro Šević. Los acuerdos son necesarios con Perú, Ecuador y Colombia para contribuir a que se concrete en el menor tiempo posible. En relación con las personas de otras nacionalidades que desean abandonar el país, el gobierno debe ser coherente y permitir su movilidad. Esto evitaría los malos tratos o condiciones críticas en zonas en las que quedan varados, dice el informe. Para las ONG, las políticas que criminalizan la migración han hecho invivible la permanencia en Chile. El foco político del conflicto escaló el día jueves después de que el alcalde de la localidad fronteriza peruana de Tacna, Pascual Huiza, tildara al presidente de Chile, Gabriel Boric, de irresponsable. Además, lo acusó de trasladar el problema migratorio a la frontera peruana. Recordemos que Perú y Chile son países vecinos. Según Amnistía Internacional, al menos 300 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana y haitiana, se encuentran varadas en la frontera entre ambas naciones. Calificó el hecho como una situación humanitaria crítica. Están sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas. Unión Europea advierte que Venezuela debe llegar a un acuerdo electoral en las próximas semanas. Josep Borrell, jefe de la diplomacia del bloque europeo que participó en la conferencia de Bogotá, dijo que hay una ventana de oportunidad para solucionar la crisis, pero que es urgente que haya comicios libres, justos e inclusivos. Dijo también que la región está ahora en condiciones de ejercer una influencia positiva en el proceso de negociación liderado por Venezuela y poner al país en el camino de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Estos cambios han abierto una ventana de oportunidad para solucionar la crisis venezolana. Sin embargo, esta ventana se cerrará si no se llega a un acuerdo sobre las elecciones de 2024 en las próximas semanas. Debemos aprovechar esta oportunidad. Con esas palabras, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores resumió en una carta publicada el día de ayer sus sensaciones tras participar en la conferencia internacional sobre Venezuela organizada en Bogotá. El diplomático insistió en la necesidad de unir fuerzas para ayudar a que el régimen de Maduro y la oposición acuerden celebrar elecciones en el 2024, de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, lanzó un ultimátum al chavismo. El acuerdo sobre los comicios debe llegar pronto. El diplomático europeo destacó que la situación humanitaria sigue siendo grave en Venezuela, a pesar de algunas mejoras en el 2022, debido en particular a un aumento de los ingresos del petróleo. Según las últimas cifras compartidas por los socios de la Unión Europea, alrededor de 20 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en una población de 29 millones, y más de 7.2 millones de venezolanos han tenido que huir del país, la mayoría viviendo en países de América Latina y el Caribe, que han mostrado una solidaridad excepcional a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia del COVID-19 y la inflación. Luego, recordó que desde el año 2018, el bloque de países de Europa aportó 540 millones de euros para paliar la crisis migratoria, principalmente en Ecuador, Perú y Colombia.
recordó que Venezuela es potencialmente uno de los países más ricos del mundo, dado sus recursos de petróleo y gas. La producción petrolera venezolana alcanzó casi 3 millones de barriles por día en el año 2002. Actualmente, Venezuela produce 4 veces menos petróleo y necesitaría 12.000 millones de dólares en inversión al año para mejorar su infraestructura. Venezuela también cuenta con 197 billones de bienes cúbicos de reservas grabadas en gas natural, cifras que la ubican en el 8º lugar a nivel mundial. No obstante, todavía no ha resultado en una producción importante de gas. Por el contrario, Venezuela es el mayor emisor mundial de metano a la atmósfera y quema 1.500 millones de pies cúbicos de gas por día, equivalente al consumo de países medianos, lo que es catastrófico tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Lo que pasa, señor Borrell, es que al país rico y que exportaba casi 3 millones de barriles de petróleo diario, le cayó una plaga llamada chavismo, una plaga que la comunidad internacional quiere invitar a que conviva con ella. Y para que les quede de recuerdo, mientras más se quede el chavismo en el poder, más pobre será Venezuela. Así levanten todas las sanciones y les presten todo el dinero del mundo. La corrupción chavista es descomunal y no van a parar de robar. Borrell hizo un resumen de las conversaciones que comenzaron en Ciudad de México hace 2 años e instó en la necesidad de reimpulsarlas. Es urgente llegar a un acuerdo para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas en los próximos comicios presidenciales y legislativos previstos en 2024, recalcó. Ajá, van a pasar 1000 años tratando de convencer al gordo tetón que se siente en la mesa de diálogo cuando a él le dé la gana. Más aún, cuando Maduro no ha dado ningún paso adelante en 2 años desde que se instaló la mesa de negociación en México. ¿Creen que de verdad va a salir ahora a sentarse para dialogar y negociar? ¿Qué elementos disuasorios tiene la oposición y la comunidad internacional para obligarlo a negociar? La misión de observación electoral de 2021 hizo recomendaciones para garantizar un proceso electoral transparente, en línea con los estándares internacionales. La implementación de estas recomendaciones ayudaría a asegurar las elecciones del próximo año. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy, no sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notiminex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.